Esto es una excelente noticia para México y los mexicanos, tomando en cuenta que lo que en estos momentos se requiere son recursos para tratar el tema de la emergencia y muchos otros temas importantes, en donde, bueno, se destaca, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el año 2020 se terminaron obtuviendo cerca de 3.29 billones de pesos, que representa aproximadamente 0.7% más que en el anterior año, que es en el año 2009. Y esto, ¿por qué ocurrió? Si nosotros tuvimos una pandemia bastante importante que vino a afectar drásticamente todo el apartado productivo de nuestro país, todo el apartado ya sea de construcción, el apartado también ya sea de seguridad y muchos otros aspectos importantes, en los cuales lo que se revela hasta el momento es que gracias a que los grandes contribuyentes, o sea los que ganan aproximadamente más de 1.250 millones de pesos al año, empezaron a pagar impuestos, ya que en esta administración no se hizo con donaciones como en las anteriores, que incluso nosotros recordábamos precisamente que a las grandes compañías como por ejemplo que eran de televisión, de radio, ese tipo de aspectos que eran muy utilizados por políticos para el tema de difundir sus noticias, en esta actual administración no se permitió el hecho de que diga, ok, se te va a condonar esto, no. Ahora, como se suele decir coloquialmente, o todos rabones o todos coludos, eso significa que a todos les toca pagar, incluyendo a las grandes empresas que durante bastante tiempo no pagaron ni un solo de peso. Por eso es que, a pesar de haber tenido esta emergencia sanitaria y que la actividad económica se vio reducida drásticamente, lo que vino a compensar es que las grandes empresas tenían un gran adeudo con el SAT, lo que ocasionó que al momento de pagar, pues esto representara una gran cantidad de ingresos hacia el Estado que luego pudieran ser redistribuidos. Además, también muchos especialistas decían que bueno, el tema de la recaudación sí iba a venir abajo y resultó todo lo contrario, porque como se menciona en la nota que podemos ver en esta parte de aquí, se dice que tuvimos un incremento de 0.7% como ya les comenté anteriormente con respecto al año 2009, una cantidad, no voy a decir que es gigantesca, pero bueno, que en términos de por la cantidad de dinero que se maneja, pues sí representa una gran cantidad de recursos que pueden ser destinados a tratar el tema de la pandemia. Y aunque algunos especialistas decían, no, el presupuesto para el año 2021 no es coherente con la realidad, pues bueno, si es coherente por algo tan sencillo de que incluso lo que tenemos en estos momentos es que muchos los factores que se consideraban digamos negativos, como el caso del precio del barril de petróleo y el tema de remesas, el tema de exportaciones, se decía que todo eso iba a venirse abajo. ¿Y qué está ocurriendo? Que en el tema del barril de petróleo de nuestro país en este momento se encuentra, según la última gráfica que vi, fue de 46.86 pesos, 86 dólares, perdón. Además, el tema de las remesas de nuestro país, pues bueno, siguen incrementando y siguen rompiendo récords. Y el tema de las exportaciones, el último dato que vi, creo que creció cerca de 2.3%, 3.4%, no estoy muy seguro, por ahí andaba rondando. Lo que significa que la economía mexicana, los factores que considerábamos, digamos, malos, pues se están revirtiendo y se están convirtiendo en positivos. Que esto puede cambiarse el panorama con relación a la nueva cepa que se descubrió del COVID-19, que esperemos y no llegue a nuestro país. Y si llega a nuestro país en algún momento, pues bueno, ya existe un mecanismo para tratarlo y que tampoco nos haga perder bastantes más vidas de las que ya se han perdido, ya sea por irresponsabilidad de personas que salen a las calles sin usar el cubrebocas, o que salen a las calles a hacer fiestas o con amigos a hacer prácticamente reuniones bastante grandes. Pues bueno, eso no se debe permitir. Y yo no les estoy diciendo a las personas que se queden literal 100% en casa durante otro año o no. Lo que les digo es que si van a salir a algún lado o con una persona, pues bueno, que sea con una persona con la sana distancia, con cubrebocas, todo ese tipo de cosas que nos llevaría a que la economía no se venga abajo, pero que tampoco pongamos en riesgo la vida de demás personas, sobre todo para el tema de que tengamos recursos para los siguientes años fiscales, que es el año 2022, y se pueda seguir invirtiendo ya sea tanto en el apartado de salud, seguridad, ciencia, porque dejen mencionarles que en esta actual administración es donde mayor cantidad de recursos se terminó destinando para el tema de salud, contrario a lo que algunas personas del PRI, PAN y PRD decían de no, en este gobierno no se atiende la salud de los mexicanos. Si se atiende, los invito a que ustedes mismos chequen las cifras. En este actual gobierno es donde mayor cantidad de recursos se han destinado al sector salud, y en el caso de innovación y tecnología también es donde también una gran cantidad de recursos se ha destinado, incluso si no estoy equivocado
se destinó más que el anterior mandatario, quien era Peña Nieto, lo que significa que, bueno, se está intentando hacer todo lo posible, pero cuando tienes una crisis o cuando tienes una pandemia que viene a afectar, hay lugares en específico en los cuales se tiene que hacer recortes, y donde sí no hubo recortes es donde les menciono, en donde la derecha dice que sí hubo, pero que realmente no fue así, es en la parte de salud y en la parte de seguridad, que se invirtieron una gran cantidad de recursos, sobre todo por el tema de la Guardia Nacional, que es este nuevo cuerpo de seguridad, relativamente nuevo, y en el apartado de salud se invirtió mucha mayor cantidad de recursos para rehabilitar varios hospitales y también terminar de construir varios que habían quedado en prácticamente obra negra, lo que significa que esto podría representar un respiro para la población, sobre todo en México, en la Ciudad de México, que si no estoy equivocado se acabó de construir un hospital relativamente poco tiempo atrás. Entonces esto también refleja que podría venir a ayudar en estos momentos, que por sí en la Ciudad de México hay una gran cantidad de personas contagiadas por algo tan sencillo de que algunas no respetaban la sana distancia, el uso de cubrebocas y todo ese tipo de aspectos que se tienen que respetar, pero que bueno, a lo mejor las personas no les toman tanto en cuenta, y esperemos que estas cifras sigan incrementando. A lo mejor yo diría que con respecto al siguiente año es probable que la recaudación se venga un poquito abajo, porque lo que les mencionaba de la razón por la cual tuvimos un incremento de recaudación a pesar de la pandemia fue porque muchas grandes empresas pues bueno tenían un gran adeudo con el SAT, y a la hora de integrar ese adeudo, de pagar ese adeudo, pues representó un gran flujo de dinero. Pero cuando llegue el año 2021 estas empresas van a estar un poco más al corriente con el SAT, lo que se va a significar que a lo mejor por la caída que tuvimos en términos del PIB, pues no tengamos la recaudación que deberíamos tener, pero bueno, todavía todo puede cambiar, puede que de la nada pues algunos factores que consideramos negativos se conviertan positivos, como ya les he mencionado el tema del barril de petróleo, el tema de remesas, el tema de exportaciones, que así como consideramos algunos factores que iban a ir prácticamente a rojo, pues terminaron siendo positivos, y si eso sigue también representaría un gran beneficio para los mexicanos y para la economía de los mismos. Ahora, con respecto a algo importante que les quería mencionar es esta recaudación va a ser utilizada principalmente para ¿qué? Para obras de infraestructura, para salud, y sí, estos recursos suponen que tienen que ser destinados en su mayor parte, bueno, vamos a decir en su mayor parte entre comillas, porque una gran cantidad del recurso que obtiene México se termina yendo al pago de deuda del extranjero que solicitaron el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, estos personajes que solicitaron deuda en dólares, lo que significa que el tipo de cambio nos representaría una gran cantidad de daño al tema de los ingresos que se tienen que pagar al pago de deuda. Por eso les menciono que en este caso sí se ven una gran cantidad de estos recursos al extranjero derivado de las malas administraciones pasadas, pero aún así quedan recursos que pueden ser destinados al apartado de salud, al apartado de seguridad, que incluso ya fueron presupuestados para el año 2021, porque antes de que ingrese un nuevo año se termina presupuestando el recurso necesario para que el gobierno funcione, para que las instituciones funcionen, y en cuanto entre el año fiscal 2021 en este caso, pues ya se tengan los recursos necesarios, se tenga la estructura de cómo es que se van a usar, para qué se van a usar y cuándo es que se van a usar. Pero de ahí en más no me queda otra cosa que decir, más que si esta información les agradó me podrían dar un like, un comentario, suscribirse, compartir con sus amigos, y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta la próxima y adiós.